Para que te alegres conmigo, bienvenida, bienvenido al episodio número 21 de la temporada 1 de Alegremente. Yo soy Sami Madrid. Si has escuchado Alegremente antes, sabrás que soy coach. Si me sigues en mi página de Instagram, me habrás oído decir que mi propósito es acompañar a las personas a descubrir y seguir su felicidad interior. Y si esta es la primera vez que escuchas Alegremente, me complace mucho contártelo. ¡Wow! Hoy estamos llegando al episodio número 21 de Alegremente. Y de verdad este episodio significa mucho para mí porque cuando tuve la idea de empezar el podcast, estuve leyendo sobre estadística. Y algo que leí y que me quedó muy marcado es que el 10% de los podcasts superan los 3 episodios. Perdón, el 90% de los podcasts superan los 3 episodios y solo el 10% superan el 21. Entonces, realmente llegar a este episodio número 21 era algo que cuando empecé el podcast lo veía muy lejano y bueno, pues aquí estamos llegando a este episodio número 21 y estoy muy alegre de poder compartirlo con ustedes y aprovecho para agradecerles por acompañarme en este camino. Y hoy como que alegremente empezó en la playa y justamente en este episodio número 21 regreso. Así que alegremente se está grabando desde Olón. No tengo muy buena señal de internet, por lo que estoy haciéndolo por primera vez desde mi celular y con un micrófono casero. Así que espero que tengamos un buen audio. Y lo que está sucediendo es que le estoy haciendo el quite a las excusas para que el episodio continúe y para que el podcast continúe. Sí, ha sido un poco difícil grabar el episodio de hoy, pero aquí estamos sorteando los obstáculos y hoy quiero compartir algo que me encontré hace 2 semanas. Un miércoles recibí un correo que decía que hace que las personas sean felices. Este era el título del correo, el asunto. De inmediato, pues apenas vi este nombre, pues obviamente me dio muchísimas ganas de abrirlo. Y al abrirlo, pues encontré un regalo, un regalo porque el correo hablaba sobre un estudio que se llama, un estudio sobre el desarrollo adulto que comenzó en 1938, es decir, que lleva 86 años realizándose. Y de verdad me parece súper fascinante porque una de las cosas que también he estado como llamando mi atención y como que leyendo en las últimas semanas es todo lo relacionado a nuestros árboles genealógicos, a las herencias que recibimos a nivel del cuerpo, a nivel de las memorias, a nivel de la historia, del propósito que venimos a cumplir en nuestro núcleo familiar y el ver que había un estudio que inclusive lleva hasta 3 generaciones haciendo seguimiento a la vida de las personas, pues definitivamente me encantó. Otra de las facetas de mi vida, aparte de ser coach, es la investigación de mercados, es algo que me apasiona. Entonces, como que poder mezclar em, este estudio sobre el desarrollo adulto, que su objetivo es responder a la pregunta de qué nos hace felices, pues me pareció muy, muy fascinante. Así que el episodio de hoy lo quiero dedicar a compartirles como que todo lo que he descubierto al leer las primeras 100 hojas de este libro que titula Una buena vida, ¿sí? Y que es un estudio de la Universidad de Harvard sobre el desarrollo adulto. Pues como les dije al inicio del podcast, mi propósito es acompañar a las personas a descubrir y seguir su felicidad interior, así que me pareció una historia muy fascinante para complementar el conocimiento sobre la felicidad, porque es algo que me apasiona realmente y algo que el estudio concluye en sus primeras 16 páginas es que si se pudiera resumir
86 años de este estudio de Harvard en un solo principio. Este principio, dice el libro, es: las buenas relaciones nos mantienen más sanos y felices. Y punto. Y así titula textualmente el libro: las buenas relaciones nos mantienen más sanos y felices y punto. Y quería enfatizar en el punto porque me parece una gran conclusión, porque es una invitación a que si hay algo en lo que vale la pena invertir el tiempo es en construir buenas relaciones, en aprender a relacionarnos. Y para mí el aprender a relacionarnos, el aprender a comunicarnos, todo empieza por mí, por uno mismo, porque el reflejo de las relaciones que tienes con otras personas, para mí simplemente es el reflejo de la relación que tienes contigo misma. Y el ver que este estudio de 86 años concluía eso me pareció demasiado fascinante y se los quería compartir porque me parece muy importante que podamos prestar atención a la forma como nosotros nos relacionamos, ya que es un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Y definitivamente aprendemos a construir mejores relaciones con otros cuando pasamos más tiempo de calidad conociéndonos. Y para mí una herramienta maravillosa para conocernos es el coaching, porque el coaching eh, lo que permite o facilita es que podamos reflejar en otra persona nuestras dudas sobre cómo podemos alcanzar los objetivos y que, como les decía en el episodio anterior, podamos crear un nuevo nivel de conciencia, porque hay cosas que por nosotras mismas es difícil verlas, pero cuando nos abrimos a relacionarnos, cuando nos abrimos a tener acompañamientos, pues definitivamente abrimos una puerta de conocimiento interior. Y este conocimiento interior pues nos prepara para relacionarnos de mejor forma. Y el relacionarnos de mejor forma, el construir relaciones, pues como el estudio lo demuestra, nos mantiene más sanos y más felices. Así que bueno, pues esta era la primera cosa que descubrí en el estudio de Una Buena Vida que quería compartirles. Y la segunda cosa que descubrí, les quiero compartir tres, es una historia o un experimento que el libro titula Extraños en el tren. Y quería leerles lo que dice e irlo como que comentando, porque me encantó este experimento, me encantó esta historia y este libro de verdad me tiene súper enganchada porque es como que abrir una mirada a la vida de muchas personas y poder permitirte ver cómo afrontaron diferentes situaciones de su vida, cómo esas situaciones nos regalan aprendizajes y cómo podemos identificarnos. Porque una de las frases que también me conectó muchísimo con el libro es que si hay algo que compartimos todos es nuestra humanidad. Entonces definitivamente en este libro veo reflejada mi humanidad y me está conectando demasiado y me moría por compartírselos. Entonces, bueno, esta historia que se titula Extraños en un tren, se las voy a leer textualmente y les voy comentando. Dice: imagina que vas en un tren. A tu alrededor solo hay desconocidos. Te gustaría tener el viaje más placentero posible y para ello puedes elegir entre hablar con un extraño o quedarte en silencio. ¿Qué haces? Y aquí te dejo esta pregunta para que vayamos haciendo como que esta lectura interactiva. ¿Qué haces si estás en un tren y hay estos dos caminos? Elegir hablar con un extraño o quedarte en silencio. ¿Cuál sería tu respuesta? Sabemos lo que hacemos la mayoría. Nos quedamos en silencio con nuestras cosas. ¿Quién quiere tratar con un extraño al azar? Seguramente será un pesado. Además, queremos adelantar trabajo o disfrutar de algo de música o de un podcast. Este tipo de predicción
sobre qué nos hará felices se conoce en psicología como pronóstico afectivo. Nos pasamos la vida haciendo pronósticos sobre cómo nos harán sentir las cosas. Y aquí quería hacer una pausa porque descubrir este término de pronóstico afectivo me encantó, me fascinó porque dice que nos pasamos la vida haciendo pronósticos sobre cómo nos harán sentir las cosas, que muchas veces no nos lanzamos a conversar con alguien o a hacer algo porque pronosticamos en nuestra mente, en nuestro diálogo interno, cómo va a ser eso, ¿sí? Y tenemos respuestas en este caso como esto que les acabo de decir, seguramente va a ser un pesado, además que quiero hablar con un desconocido, yo prefiero hacer mis cosas, yo prefiero escuchar mi música y cada vez que hacemos eso sobre cómo nos va a sentir, nos va a hacer sentir algo que hacemos, estamos haciendo un pronóstico afectivo. Y hacemos estos pronósticos afectivos, dice la lectura, tanto en cosas grandes como en cosas pequeñas. Los investigadores de la Universidad de Chicago convirtieron su tren local en un experimento sobre pronósticos afectivos. Pidieron a los viajeros que predijeran cuál de los escenarios, hablar con un extraño o seguir con sus cosas, derivaría en una experiencia más positiva. Pidieron a un grupo que conectara a propósito con un desconocido cercano y a otro que siguiera desconectado. Cuando acabó el viaje, les preguntaron cómo había ido. Antes del viaje, la gente predijo en su mayoría que hablar con alguien a quien no conocía sería una mala experiencia y que seguir con sus cosas sería mucho mejor. Estaban pronosticando que los haría felices y que los amargaría. Sin embargo, la experiencia real fue la contraria a la esperada. Cuando les dijeron a los viajeros que entablaran conversación, la mayoría tuvo una experiencia positiva y calificó su viaje como mejor de lo habitual, y quienes normalmente trabajaban en el tren afirmaron que el viaje no había sido menos productivo por hablar con un extraño. Y esto me pareció wow, porque era como que esa prueba de antes de subirte al tren, y me incluyo, si me hacían esta pregunta, ¿qué haces hablar con un extraño, seguir con tus cosas? Yo estaba en el grupo de seguir con mis cosas, pero después de hacer esto, de verdad estuve reflexionando en mi vida de cuántas cosas disfruté más el haberme saltado este pronóstico afectivo sin saberlo, sin conocer este término. Estuve viajando en mi mente sobre situaciones en las que, a pesar de que mi pronóstico decía que podía pasar algo malo, me arriesgué a conocer nuevas personas, me arriesgué a hacer viajes, me arriesgué a hacer algo que mi pronóstico afectivo decía que me daba miedo, que era complejo, que era difícil, y al arriesgarme a hacerlo, definitivamente comparto los resultados del estudio, tuve una experiencia positiva. Y viceversa, cuántas cosas he dejado de hacer, cuántas cosas me he perdido, con cuántas personas he dejado de conocer por hacer este pronóstico afectivo, de creer que no iba a tener una experiencia positiva. Entonces, pues quería compartírselos porque uno de los objetivos del podcast es darnos tips y cosas de la vida cotidiana con la que nosotros podamos conectar con nuestra felicidad interior. Y definitivamente el ser conscientes de estos pronósticos afectivos a mí me parece que es un paso para conectar con la felicidad interior, porque el darnos cuenta que no somos buenos pronosticando las cosas que nos van a hacer sentir bien, pues creo que nos invita a pensar un poquito menos en ciertas situaciones de la vida y a sentir más. Y algo que me he dado cuenta en los últimos meses es que cuando vivimos la vida más desde el sentir que desde el pensar, pues aprovechamos mejor o disfrutamos mejor de los escenarios o de las situaciones que la vida nos presenta. Y quería continuar con el por qué, porque esta lectura lo dice. Hay muchos investigadores, hay muchas investigaciones como esta que sugieren que los seres humanos son malos en pronóstico afectivo, no solo en situaciones a corto plazo, como el estudio del tren, sino también a largo plazo. Somos especialmente malos a la hora de pronosticar los beneficios de las relaciones.
Esto se debe en gran parte a que las relaciones pueden ser complicadas e impredecibles, y estas complicaciones son uno de los motivos que hacen que muchos de nosotros prefiramos la soledad. No es solo que busquemos estar a solas, es que queremos evitar los posibles problemas que genera conectar con los demás. Sin embargo, sobreestimamos las complicaciones, pero infravaloramos los efectos beneficiosos de la conexión humana. Y esto me encantó, porque le damos mucho valor a lo que puede ser complicado y le damos muy poquito valor a lo positivo que eso puede aportar a nuestra vida. Lo positivo que puede ser intencionar ir a una clase de yoga, por ejemplo, y conectar con personas diferentes. Lo positivo que puede ser abrirnos espacios en lugares en los que podamos conocer gente que esté, por ejemplo, empezando a disfrutar de las pasiones nuevas o gente que ya esté en pasiones o hobbies nuevos que nosotros queremos incluir. Entonces dice que sobreestimamos las complicaciones, pero infravaloramos los beneficios. Entonces esto me pareció demasiado wow, que podamos ser conscientes que como raza humana somos malos en hacer pronósticos afectivos para decidir con este conocimiento si queremos darle la vuelta a eso, si queremos darnos la oportunidad al saber que las buenas relaciones nos ayudan a ser más sanos y felices, pues empezar a intencionar esos espacios y darnos cuenta que algo que nos impide construir relaciones son los pronósticos afectivos y darnos cuenta que estos pronósticos afectivos normalmente sobreestimamos sus complicaciones y infravaloramos. Entonces, ser conscientes de esto me pareció a mí algo muy guau que quería compartírselos para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, me encantó como que esta parte con la que finaliza este estudio, y es que dice que esta es una característica de nuestra toma de decisiones. En general, prestamos mucha atención a los posibles costes y quitamos importancia o no prestamos atención a los posibles beneficios. Esta es la situación en la que nos encontramos muchos de nosotros. Evitamos cosas que creemos nos harán sentir mal y perseguimos cosas que pensamos nos harán sentir bien. Nuestros instintos no siempre nos desvían, pero hay áreas importantes en las que esto sí pasa. Como John, muchos acabamos tomando decisiones bastante importantes, como qué carrera elegir o cosas pequeñas, como no hablar nunca con extraños, basándonos una y otra vez en un pensamiento defectuoso que parece perfectamente lógico. Pocas veces tenemos la oportunidad de ser conscientes de nuestro error. Y John es uno de los participantes del estudio en el que en su vida pues había elegido darle prioridad a su desarrollo profesional, a su éxito profesional, pero al final de sus días se dio cuenta que había perseguido tanto el éxito profesional, tanto su desarrollo profesional, que se había olvidado de vivir, se había olvidado de construir relaciones, y al final de sus días, aun cuando había logrado alcanzar lo que él pensaba que le iba a hacer feliz, no fue feliz porque tuvo muchas cosas y consiguió muchas cosas, pero no se sintió conectado con la felicidad, no se dio esos espacios para revertir los pronósticos afectivos que había hecho y la baja estimación que le había dado a la forma en cómo nos relacionamos, a la forma en la que sentimos. Entonces definitivamente era algo que quería compartirles y que pues es para mí una invitación a pensar diferente, a ver las relaciones en forma diferente, a darnos cuenta que todo el tiempo nos estamos relacionando, y no solamente habla de las relaciones a largo plazo, también habla de las relaciones a corto plazo, ¿sí? Cuando tenemos esa oportunidad de conversar con alguien y de conocer a alguien. Entonces me encanta porque todo esto suma a las buenas relaciones, y las buenas relaciones nos hacen más sanos y más felices. Así que para mí esta era una invitación a abrirnos
nuevos espacios en los que podamos construir relaciones, no solo a largo plazo, sino también en la forma en que interactuamos con otras personas en el día a día. Y como les acabo de leer, pues el compartir con extraños produjo a quienes se dieron esta oportunidad de tener esta conversación casual en el tren, felicidad y efectos positivos. Así que es una invitación a encontrar la felicidad en las situaciones cotidianas. Otro punto que ha llamado mi atención es que el estudio se lleva a cabo en dos grupos de personas: familias de poco dinero de Boston y universitarios adinerados, por así decirlo, de la Universidad de Harvard. Y hay un participante que se llama Alan, y Alan llamó mi atención porque ahí, cuando cuentan su historia, Alan pertenecía a las familias de poco dinero de Boston. Y algo que hablan sobre Alan es que Alan creía que tenía el control sobre su vida, y el creer que tenía el control sobre su vida también lo llevó a creer que podría ir a la universidad. Y el estudio dice que ir a la universidad fue algo que muy pocos chicos de la ciudad de Boston no creían posible. Y lo que llamaba mi atención es cuando dicen lo que le llevó a creer que podría ir a la universidad. Y este creer me llamó muchísimo la atención porque Alan tenía las mismas condiciones económicas que los demás participantes, pero fue uno de los pocos que fueron a la universidad. Y a sus 95 años, Alan describía su vida como plena y como feliz. Y esto para mí era como una muestra de lo importante que es lo que creemos y cómo lo que creemos determina nuestra capacidad de sentirnos plenos en el día a día. Porque Alan fue evolucionando a lo largo de su vida estas creencias, y luego creyó que podía tener una familia, luego creyó que podía estar feliz, luego creyó que podía tener una vida plena, y al final de sus días es uno de los participantes del estudio que se describía su vida como plena, como feliz, como completa. Fue papá, fue abuelo, y de verdad como que todo lo que construyó en su vida, a través de construir estas buenas relaciones con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, pues lo llevó al final de su vida a describir su vida como plena y feliz. Pero para mí el resaltar que Alan creía, quería traerlo acá porque me identifiqué muchísimo con Alan. Definitivamente en mi historia, también una de las cosas que creí es que podía ir a la universidad y era uno de los grandes sueños que siempre tuve durante mi adolescencia, y realmente el creer de lo que somos capaces, el creer lo que podemos conseguir, el creer en nosotros, creo que determina el que podamos sentir que podemos estar plenos o no en el día a día. El observar en qué estamos creyendo, porque también pues el creer lo contrario, que no podemos o que no podemos tener una vida plena y feliz, pues como les decía en el episodio anterior, es lo que va a determinar lo que vivamos, porque la vida simplemente te da evidencias de lo que tú crees. Así que si crees que puedes tener una vida plena y feliz, pues es lo que va a suceder, ¿sí? A través del trabajo interior que hagas en ti, a través de esa revisión de tus creencias, pues todo eso va a terminar lo que tú vivas, y la vida simplemente nos trae evidencia de lo que nosotros creemos. Entonces quería poner la historia de Alan sobre la mesa porque el creer le llevó a tener una vida plena, una vida feliz. Y bueno, pues finalmente, luego de leer estas primeras 100 páginas del libro de una buena vida, algo que reflexionaba es por qué sale el libro ahorita.
¿Por qué no salió después de 20 años de estudio, después de 10 años de estudio, después de 40? Porque ahorita, después de 86 años de estudio. Y lo que venía a mi mente es que estamos en un momento muy crucial como humanidad, en el que siento que cada vez nos relacionamos más a través del internet, a través de los dispositivos móviles, a través de la inteligencia artificial. Entonces me pareció muy potente en este momento en el que nos encontramos el poder hacer eco de este mensaje, el poder hacer eco de darle valor a construir buenas relaciones, porque como lo he dicho en otros episodios, soy fiel creyente de que es en comunidad donde alcanzamos nuestro mayor potencial. Y como menciona La Buena Vida, como menciona este estudio, esta buena vida no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y darnos cuenta de esto para mí nos habilita a disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y desde la gratitud aprender a hacer mejores pronósticos afectivos, nos invita a poder arriesgarnos más y cohibirnos menos, nos invita a conocer nuevas personas y sobre todo a valorar las relaciones que ya tenemos en nuestras vidas, porque estas relaciones, como demuestran los estudios, nos ayudan a vivir más sano. Entonces quería finalizar el episodio con con una frase que también me llamó muchísimo la atención del libro, y es sobre la capacidad que tenemos para controlar nuestra felicidad. Y el estudio dice que la felicidad y la libertad empiezan cuando se entiende perfectamente este principio, que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y esta es una frase de Epicteto. Y me encantaba terminar con esta frase porque dice que muchas veces podemos obsesionarnos con tener todo bajo nuestro control, pero cuando aceptamos que hay algunas cosas que sí vamos a controlar, hay otras que no, hay otras que tenemos que soltar, hay otras que tenemos que dejarnos fluir, hay otras en las que tenemos que dejarnos llevar, pues simplemente empezamos a disfrutar de la vida, porque empezamos a fluir, a flotar y fluir y saber que está en nuestro control aprender a flotar, pero el a dónde nos va a llevar este flotar, pues hay que soltarlo y el buscar en cada situación de la vida los aprendizajes, los regalos que nos trae, pues definitivamente nos conecta con la felicidad interior. Así que termino el podcast de hoy con la oración de la serenidad que dice: Dios, otórgame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir entre ambas cosas. Si te gustaría que te acompañe a descubrir y seguir tu felicidad interior, te dejo aquí en la descripción el link para agendar tu sesión para que te alegres conmigo. Este fue el episodio número 21 de la temporada 1 de Alegremente. Soy Sami Madrid, te invito a suscribirte al podcast para que puedas recibir una notificación cuando publique un nuevo episodio. Si no me sigues en mi página de Instagram, te espero por allá para seguir conversando durante la semana. Estoy como smile.madrid, y si sientes que hay alguien que necesita escuchar esto, por favor no olvides compartir el podcast. Nos vemos en el próximo episodio.